Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy de ayuno intermitente, beneficios y pérdida de grasa. Antes de nada, ¿qué es el ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es una estrategia que, como su nombre indica, consiste en ayunar, en no desayunar en este caso, obviamente, para las personas que no estén familiarizadas con el concepto. Y bueno, una estrategia que verdaderamente a nivel evolutivo se ha hecho prácticamente desde los inicios del ser humano. O sea, el ser humano no es que tuviera una despensa verdaderamente en su cueva, en su choza, etcétera, sino que al final obviamente pues tenía que ir a cazar y tenía que ir a recolectar para conseguir alimento para ese día o para el día siguiente en concreto. Entonces, bueno, el ayuno es un tipo de estrategia que nos permite, entre comillas, tener una serie de beneficios o no, dependiendo del contexto, que ahora lo podemos hablar más detenidamente. ¿En qué se basa este ayuno intermitente? Bueno, básicamente el ayuno intermitente no es que haya un único tipo de ayuno intermitente, hay muchos tipos de ayuno. De hecho, hay personas que hasta ayunan en una gran cantidad de tiempo. Obviamente hay motivos ideológicos, sociales, obviamente objetivos que pueden estar relacionados o no con el entrenamiento o la composición corporal, objetivos religiosos, como puede ser, por ejemplo, el Ramadán. El Ramadán, en cierta medida, obviamente es un ayuno, obviamente. Sí. Entonces, al final lo que se basa, obviamente, es en no comer alimentos, obviamente, o puede ser en el desayuno, incluso en la cena, etcétera, dependiendo del tipo de ayuno que se haga. Incluso ayunos de 24 horas en muchas ocasiones también se pueden plantear. Pero básicamente se consigue en eso, en hacer una restricción de una ingesta calórica para, entre comillas, tener unos beneficios, ¿no?, que ahora los podemos comentar. ¿Es beneficioso o efectivo para la pérdida de grasa este ayuno intermitente? Bien, el primer pensamiento que tendría cualquier persona cuando dice, hostia, voy a ayunar, con todo el cariño de la palabra, voy a hacer esa estrategia, voy a acelerar la pérdida de grasa, es que lo he visto en el influencer de turno, lo he visto en mi vecina Paqui, que dice que está haciendo ayuno y está perdiendo y está maravillosa. Bien, lo primero que hay que decir es que si el ayuno está consiguiendo pérdida de grasa o pérdida de peso, es porque está haciendo una restricción calórica, es decir, porque estás comiendo menos de lo que normalmente comes. Es decir, en estudios se ve que cuando se hacen estrategias de ayuno con los mismos balances nutricionales, es decir, personas que tienen una alimentación, entre comillas, relativamente normal en sus ingestas diarias, y personas que hacen ese ayuno pero equiparan luego en la comida, en el almuerzo y en esa cena las mismas calorías, se ve que no hay diferencias significativas. Con lo cual, el tema de hacer ayuno porque sí, no es que sea verdaderamente o que genere un cambio totalmente radical en la pérdida de grasa, podríamos decir. Otro aspecto sería que pueda tener beneficios a nivel hormonal para determinados pacientes, para determinadas poblaciones especiales. De hecho, hay literatura científica que sí es cierto que demuestra que el uso de ayuno intermitente puede ser una estrategia que ayude al tratamiento, obviamente junto con otro tipo de terapia, para mejorar sobre todo la sintomatología, sobre todo la patología de diversas poblaciones especiales. Entonces, en cierta medida tenemos que tener en cuenta que en función del objetivo de aplicación y en función del razonamiento puede tener cabida o no este tipo de estrategia. ¿Para perder grasa es obligatorio hacerlo? No es obligatorio, ¿No? O sea, mucha gente piensa que cuando no desayuna automáticamente lo que está haciendo, que como no come, automáticamente piensa que los depósitos de glucógeno, es decir, esos depósitos de hidrato de carbono que tenemos en nuestro cuerpo, que los tenemos totalmente vaciados. Eso no tiene por qué ser. Si nosotros hacemos una cena previa rica en hidrato de carbono, podemos dormir durante la noche que no se ha agotado el glucógeno prácticamente, con lo cual una cosa hay que entender que es el ayuno y otra cosa es hacer una deplección de glucógeno. Otra cosa sería que ese paciente, esa persona, ese deportista, pues en las comidas previas a ayuno haga una restricción de hidrato de carbono, meta entrenamiento y entonces ahí sí hace un vaciado de glucógeno y entonces en el ayuno sí está con esos depósitos de glucógeno vacíos, pero verdaderamente tiene sus connotaciones un poco negativas, sobre todo desde el punto de vista hormonal y de ánimo. Una persona que esté constantemente haciendo una restricción de hidrato de carbono, de grasa en ese aspecto también, por ejemplo, o una restricción calórica, le cambia el estado de humor. No es lo mismo una persona que está constantemente cortándose que una persona que tiene un balance correcto, que lo va secuenciando todo adecuadamente en base a esos objetivos, y de esa manera, probablemente, la adherencia va a ser mayor o menor en función de esas circunstancias. Entonces hay que cuadrar también mucho al final también todo el patrón dietético, por así decirlo. Es decir, no solo va a contar para perder grasa una comida X y ya está, sino que al final el conjunto de los hábitos diarios, junto obviamente con esa alimentación, ese ejercicio físico, que tan importante decimos siempre que es, va a ser clave en ese proceso. Es decir, que hay que educarse también a la hora de ponerse en marcha para perder peso de alguna manera, ¿no? Por supuesto, o sea, vamos a ver, de nada sirve, por ejemplo, que yo haga ayuno y que luego por la noche me esté comiendo donuts con chocolate. Vamos a ver, señores, o sea,
pongamos un poco el contexto clave. O sea, la clave fundamental va a ser que nuestra alimentación se base principalmente en frutas, verduras, legumbres, hortalizas, y obviamente se pueda complementar en función de ese patrón, si lo deseo o no, de carne, pescado o de otro tipo de complementos también en ese aspecto. Pero no es necesario como tal el ayuno obligatorio tampoco, claro que no. Ya se conoce lo que más o menos nos engorda, nos aporta calorías vacías o calorías que al final nos cuesta trabajo, se convierten en grasas y nos cuesta trabajo de quitarnos de encima, ¿no? Obviamente, si utilizamos ultraprocesados, obviamente, que no tengan o no sean ricos verdaderamente desde el punto de vista nutricional, que no sean verdaderamente la mejor selección, por así decirlo, en función del contexto. No me gusta decir que algo es algo súper malo o súper bueno, sino que va a depender muchísimo de ese contexto de esa persona. Pues va a ser clave el seleccionar ese tipo de estrategias. Ojo, eso no quiere decir que ahora vayamos a demonizar el ayuno, tampoco es eso. O sea, hay personas que, por ejemplo, no son capaces de desayunar por las mañanas. Entonces no le vamos a obligar a esas personas, por ejemplo, a desayunar y demás. Si todo el balance nutricional, si está adaptado, no hay problema. Otra cosa sería que tenga un objetivo de, por ejemplo, necesito ganar masa muscular, o necesito tratar X patología, y necesito X cantidad de energía, y necesito también, por supuesto, nutrientes para el tratamiento, para las funciones de mi día a día. Eso es otra historia. Sí. Entonces ahí es donde habrá que tener en cuenta y decir, vale, me interesa o no me interesa aplicar el ayuno, pero tampoco tenemos ni que demonizarlo, pero tampoco alabarlo a los altares como en algunos momentos se ve, claro. Sí, que el metabolismo en cada persona es automáticamente diferente, totalmente diferente, ¿no? Es cierto que las reacciones son iguales, es decir, la fisiología es la misma en todas las personas, lo que cambia obviamente son en esos procesos, no en cómo se comportan los procesos, sino los resultados finales e iniciales dentro de esos procesos. Por eso hay personas que, entre comillas, ante la misma ingesta engordan, y otras personas que ante la misma ingesta adelgazan. Es por ello que cada persona tiene su requerimiento en base a ese contexto que comentamos anteriormente, claro. Sí. También depende si están padeciendo tiroides y demás, ¿no? Por supuesto, si por ejemplo tienen una patología relacionada con hipotiroidismo, pues seguramente, o más que seguramente no, es así, el metabolismo basal va a reducir, entonces el gasto energético de esa persona va a ser mucho menor, con lo cual a nada que coma por encima de esas demandas energéticas, pues va a tener ese exceso energético. Dependiendo del ejercicio que haga, ese exceso energético puede ser beneficioso o no. Es decir, si nosotros en un pequeño exceso energético incluimos trabajo de fuerza, podemos ganar masa muscular. Es decir, no es malo tampoco tener un pequeño exceso energético, al igual que no tiene por qué ser negativo un déficit, pero todo cuadrado bien desde esa perspectiva. Gaby, ¿tú crees que el ayuno intermitente es la mejor estrategia a nivel general para la población? Yo creo que, a ver, que más que la mejor estrategia, la clave tiene que ser el adecuar verdaderamente cuáles son los... Yo siempre ponemos el mismo ejemplo siempre, ¿no? Recordemos siempre nuestro barco, sí. Vamos por el mar con ese barco majestuoso, maravilloso, y tenemos muchos agujeros. Pero tenemos un gran agujero grande y muchos agujeros pequeñitos. Un agujero pequeñito puede ser ayuno, pero si el agujero grande consiste en que solo estás comiendo ultraprocesados, pues vamos a tapar primero el agujero grande, y cuando tapemos el agujero grande, entonces ya empezaremos a coger esa estrategia. Es decir, si yo, por ejemplo, no tomo nada de fruta, nada de verdura, nada de pescado, que no tiene por qué ser obligatorio, obviamente, comer pescado para aquellas personas que sean vegetarianas o veganas, o otro tipo de alimentos que sí están más recomendados, sobre todo en diversos comités científicos, pues obviamente yo creo que desde esa perspectiva vamos primero a las bases de esa nutrición, y a partir de las bases vamos a ir construyendo poco a poco hasta hacer mejores hábitos, tanto de nutricionales como de vida, como de deporte en ese aspecto. Sí, has citado anteriormente, otra vez de nuevo, lo has dicho en más de una ocasión, ultraprocesados, sí. Pero vamos a marcar a la gente, a los oyentes, a las personas que nos escuchan, qué son, vamos a recordar qué son los ultraprocesados, para cuando vayan al supermercado, a su tienda habitual, pues no lo compren y que sepan cuáles son o dónde viene lo de ultraprocesado. A ver, eso es un tema para hacer ya no un episodio, sino varios, porque esto que la selección de la alimentación, sobre todo en este caso por la legislación que tenemos, para la población normal no lo entiende normalmente. Hay que saber un poco de etiquetado nutricional para verdaderamente hacer buenas selecciones. Es decir, en muchas ocasiones lo que estamos viendo es la publicidad, por ejemplo, alto en omega 3, pero verdaderamente, sí, cuando te pones a ver el etiquetado de cualquier producto, estamos poniendo un ejemplo, en cuanto a ese omega 3, resulta que el porcentaje es ínfimo, que verdaderamente con, por ejemplo, un filete de pescado tenemos una dosis muchísimo más elevada. ¿Qué podemos definir que son ultraprocesados? Pues serían aquellos productos o alimentos que tienen un alto nivel de procesamiento y los cuales pierden muchas características nutricionales y que no son los más recomendables desde el punto de vista de la salud. Ojo, eso no quita que no sea tan recomendable desde el punto de vista de la salud, que no sea seguro. Es decir, todos los productos alimenticios tienen una legislación, es decir, un ultraprocesado es seguro desde el punto de vista del procesamiento tecnológico que tiene a nivel de tecnología de los alimentos.
pero otra cosa es que sea realmente recomendable desde el punto de vista, obviamente, de la salud de la población general. Ojo, también tenemos que entender que la población general es una población sedentaria, por desgracia. O sea, es que pensamos que la población general es una población deportista, ni mucho menos. Tú te pones a hacer una encuesta, la mayoría de la gente que tenemos, por ejemplo, aquí en Torre del Campo, y los hábitos de actividad física son muy escasos respecto a las recomendaciones que, por ejemplo, hace la OMS en ese aspecto. Ajá. Para que te encuentres gente que haga una gran cantidad de ejercicios, y tienes que ser gente que haga entrenamiento especializado, por ejemplo, en X deportes. Entonces, por ahí depende un poco más el proceso en ese aspecto. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta y demás, puede hacerla bien llamando al 953 41 10 72 o por los canales que conocen para que Gabriel Garrido Blanca, ponte al día con Gaby, se la conteste. Así que canales ¿dónde podemos encontrarte, Gaby? Bueno, pues mira, esto ahora mismo se está grabando para el canal de YouTube, que ya mismo estamos cerca de los 10.000 suscriptores, de hecho. También, obviamente, en las redes sociales, en Gabriel Garrido 6 también me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Gabriel Garrido Blanca. En concreto, tu entrenador de ciclismo sería la página que tendrás que buscar, porque tengo ya tanta solicitud de amistad que no puedo aceptar más gente en el perfil personal. Y ahora recientemente estoy aprendiendo TikTok. Ahora poco a poco voy a ser TikToker. No, bueno, más que TikToker, voy a hacer esos pequeños TikTok también de divulgación cortita, sencillita, para que la gente lo entienda. Y bueno, creo que va a ser interesante y que a mucha gente creo que le va a ayudar, claro. Vamos, que te van a conocer a nivel mundial. Bueno, tampoco el objetivo es que me conozcan, el objetivo al final es que la gente aprenda y que saquen ese conocimiento, por supuesto. Eso sí, que se sensibilice y también pues aprenda, como has dicho, no se forme a la hora de ponerse en marcha con algún tipo de actividad como esta, ¿no? Ayuno intermitente, beneficios y pérdida de grasa de la que hoy hemos hablado. La próxima semana seguiremos hablando. ¿Tienes el programa configurado? Lo tengo que configurar todavía. Tengo la agenda tan apretada que llega el lunes y martes y digo, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Venga, de esto. Y también quiero esperar a los suscriptores que vean el vídeo y que nos vayan preguntando. Perfecto. Pues Gaby, gracias por estar aquí un día más. Nada, a vosotros. Hasta el próximo jueves.